Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con nuestras interesantísimas clases acerca de tu dinero cuenta. Interesantísimas no porque las de yo, sino porque hay gente que tiene cosas muy interesantes que decir, ¿vale? Y viene muy bien que las estudiemos. Bueno, pues como siempre, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude, vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre, te damos las gracias de nuevo en esta mañana, en este domingo, que tu iglesia se reúne en torno a ti. Gracias por este lugar, por este local en el que nos podemos reunir libremente. Es una gran bendición, Señor. Y te pedimos ahora juntos que vamos a abrir tu palabra y este libro que nos ayuda tanto, que tú nos ayudes a memorizar, a guardar estas cosas en el corazón, todas aquellas cosas que tú quieras hablarnos hoy, Señor. Por favor, que nuestro corazón esté receptivo y que tu Espíritu haga la obra, Señor, aunque nos resistamos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver, esto está, ahora sí. Ahí. Bien, vamos a intentar terminar hoy nuestro punto, honestidad absoluta. Hemos pasado por todo esto, ya hicimos un repaso, la clase anterior, y lo dejamos, hermanos, en 5 puntos que Howard ha considerado y que creemos que son muy importantes, de por qué el Señor demanda en tu vida honestidad absoluta. Está más que clara la respuesta, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios de verdad, es un Dios honesto y demanda que sus hijos, su pueblo, pues también sea honesta, ¿no? Honesto, hasta en las cosas más simples y sencillas de la vida. ¿Puedes poner el micro ahí? Así que, hermanos, estuvimos considerando, gracias, hermano. Estuvimos considerando 5 puntos y dijimos no podemos ser deshonestos y amar a Dios. Porque una conducta honesta es un acto de fe. Soy honesto de verdad cuando nadie me ve. Es más fácil ser honesto cuando estamos rodeados de gente y decir, sí, yo devolví el paraguas a aquel que me encontré cuando estamos rodeados de gente. Pero cuando nadie me ve, es la ocasión perfecta para ser honesto de verdad. ¿De acuerdo? En segundo lugar, vimos que no podemos ser deshonestos y amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, hermanos, cuando nosotros estamos siendo deshonestos, quedándonos con lo que no nos pertenece, eso que no nos pertenece le pertenece a alguien más. O bien le pertenece a Dios, o bien le pertenece a una persona, a una institución, a un gobierno, a una empresa. ¿De acuerdo? Y estuvimos considerando este famoso versículo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues es una buena manera de ponerlo en práctica. Bien. En tercer lugar, estuvimos viendo que la honestidad da credibilidad al Evangelio, ¿no? Santiago 2:18 nos dice que alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿no? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Nuestra conducta va a hermosear nuestro testimonio, nuestra creencia en el Señor, o la va a echar por tierra, ¿verdad? Tú dices ser cristiano, tú dices, yo me congrego en la iglesia bautista de Yodio, llevo 4 años allí, soy miembro de la iglesia y tengo el sobre 121. Da igual lo que digas fuera, si tu comportamiento no acompaña tu creencia, estás echando por tierra todo lo que has construido, ¿verdad? Así que es muy importante, hermanos, dar credibilidad al Evangelio. Cuando salimos por ahí no nos representamos a nosotros mismos, representamos como embajadores de un país a Cristo. Es por esa causa que se nos llama cristianos, ¿no? Somos representantes de Cristo. Así que es importante, ¿no? Que el Evangelio, que no tengan, hermanos, nada de que acusarnos, que no tengan nada de que acusar a la iglesia de Yodio. Aunque hayan chismes por ahí, aunque hayan malos comentarios, que los han habido y probablemente los sigan habiendo, ¿verdad? De algunas personas, pero que el día que tengamos que demostrarlo, estemos con la conciencia tranquila, ¿verdad? Vivimos y somos una iglesia honesta. En cuarto lugar, la honestidad confirma la dirección de Dios, ¿no? Proverbios 4:24, aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y estuvimos viendo, hermanos, ese pequeño consejo más bien ese testimonio de esta pareja, la recordáis, que querían comprarse un piso, pero habían tenido una mala experiencia crediticia, así que el banco no les iba a prestar, a no ser que ellos ocultaran datos, ocultaran sus rendimientos, decidieron ocultar sus rendimientos, ocultar su estado actual económico, el banco les prestó el dinero
Y el primer mes, en la casa de sus sueños, no pudieron pagar ni la hipoteca. La casa de sus sueños se convirtió en la casa de sus tormentos. Casi pierden su matrimonio. Si no hubieran ocultado nada al banco, el banco no les hubiera prestado, o quizá les hubiera prestado para una casa un poco más humilde, ¿verdad? Y hubieran podido pagar la hipoteca, hubieran podido haber tenido una mejor relación entre ellos. ¿De acuerdo? Bien, y para terminar el resumen, en quinto lugar, vimos que el Señor demanda honestidad absoluta porque hasta el acto deshonesto más pequeño puede ser desgarrador. Vimos aquí este texto, Lucas 16, la parte B del versículo, el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La manera en que el Señor va a probar nuestra honestidad es en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas. Por tanto, si tú en tu trabajo, que estás ganando poco y que aspiras a un mejor trabajo, si tú no estás siendo honesto, probablemente el Señor no te permita dar ese paso al siguiente nivel. Porque prueba tu honestidad. Si tú no eres capaz de ser justo o fiel en el sitio en el que trabajas y no quedarte con lo que no te pertenece, el Señor probablemente no permita que tú sigas adelante. ¿Bien? En ocasiones sí, porque el Señor es misericordioso y nos enseña sobre la marcha, nos corrige para que aprendamos. Bien, así que hermanos, hasta aquí el quinto punto. Y no sé si lo recordáis, pero os dije que os iba a contar un testimonio en el que el Señor me puso a prueba a mí y no salí vencedor, salí, de hecho, hecho polvo de esa prueba, ¿no? Así que, hermanos, la verdad es que esto que os voy a contar es un acto vergonzoso para mi vida, para la vida también de mi mujer, que entonces era mi prometida, y en la cual el Señor nos enseñó grandísimas lecciones, valiosas lecciones, y aprendimos mucho, mucho, sobre todo acerca del amor y la misericordia del Señor. Corría el año 2019, Camila y yo estábamos no lejos de casarnos, y Camila no llevaba mucho tiempo con el carnet de conducir, así que salimos de la iglesia ese día. Ese domingo había venido el pastor que nos casó, Jim, y su esposa Susan. Con nosotros iban en el coche, Camila iba conduciendo, y llegando a Orduña, un hombre, allí antes de llegar a Orduña hay una recta en la que es línea continua. Está totalmente prohibido adelantar en línea continua, a no ser que sea un vehículo especial, un carruaje, etc. Teníamos un tractor delante, Camila iba a adelantar, y en esas vino un hombre de atrás, que estaba adelantando 4 o 5 coches a toda velocidad. Camila casi le da el vehículo y por no darle, giró, no tenía mucha experiencia y nos empotramos contra el tractor. Bien, hasta ahí diréis, bueno, aquí no ha pasado nada. El tema, hermanos, es que en ese momento de presión es cuando salen las peores cosas. Todo lo que has estado trabajando en tu corazón salen. Mi primera intención y decisión fue: Camila no puede estar conduciendo este coche. Es menor de 25 años, el seguro no nos va a responder, porque ya no la cubre el seguro. Así que cuando vino el policía, lo primero que yo le dije al policía era que yo iba conduciendo el coche. Y allí estaba Jim, que venía en mi coche, observándolo todo, el pastor, viendo cómo este cristiano mentía a la policía para el atestado. En ese momento viene un hombre que presenció, porque venía en el coche de atrás, y nos dice: mira, hemos visto al vehículo, solo he cogido las letras del coche, de la matrícula, pero no cogí los números. Así que este hombre salió huyendo, porque el que nos hizo tener el accidente salió huyendo, y gracias a Dios, mi cuñado Nico se fue a dar una vuelta al pueblo, encontró el coche y lo encontró aparcado, así que llamó a la policía, dijo dónde estaba el vehículo, la policía vio dónde vivía, fueron a su casa y el hombre jamás respondió. Pero ¿a dónde voy, hermanos? En el momento en que yo mentía a la policía, en el momento en que estos hermanos estaban viendo mi testimonio para salvar el que el seguro pudiera responderme, hermanos, en ese momento me sentí tan mal, tan triste, que de verdad, tanto Camila como yo, porque yo la estaba convenciendo a ella de que no dijera lo que tenía que decir, ¿no? En ese momento, hermanos, nos importó tan poco el coche, lo único que nos importó era nuestro testimonio y nuestra comunión con el Señor. Daba igual el coche, nos daba igual de verdad el coche. ¿Sabéis, hermanos? La verdad es que no me importa si con esto que te estoy contando tú piensas peor de mí. Probablemente soy peor de lo que tú piensas. Lo que me importa de esta historia es que pienses mejor de Dios. ¿Por qué?
Porque nosotros dejamos eso en manos del Señor y decimos, Señor, hemos mentido, nos arrepentimos de verdad y ya pagaremos nosotros el coche. Así que cogimos del dinero que estábamos ahorrando para nuestra boda, arreglamos el coche y lo dejamos así. El Señor nos perdonó y nos restauró. Confesamos nuestro pecado. De hecho, meses después llamé a Jim y le dije, Jim, perdóname por lo que he hecho. Al final hemos desistido del tema y lo hemos pagado nosotros y aceptamos la disciplina del Señor. Pero hermanos, unas semanas después, bueno, habían pasado varios meses, nos llama la aseguradora y nos dice que el hombre que provocó el accidente iba a responder por el tema del vehículo y que nos lo iban a pagar. Fijaos, hermanos, qué lección de parte del Señor. Y eran 1000 y pico de euros. 1000 y pico que no íbamos a poder contar con ellos para la boda. En nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra mentira, después de haberlo confesado, el Señor respondió favorable a nosotros. ¿Vale? Por tanto, repito, no me importa si piensas peor de mí, piensa mejor del Señor. El Señor nos bendijo. Aún en nuestro pecado, el Señor lo pagó todo y el coche quedó arreglado gracias al Señor. ¿Veis? Entonces, hermanos, un acto de deshonestidad es que a veces no lo controlamos, ¿no? Nos sale de repente. De repente nos sale y estamos bajo presión, es cuando sale todo esto, ¿no? Pero ahí está el Espíritu Santo trabajando, haciendo que te des cuenta de las cosas malas que estás haciendo. Que reconozcas tu error y que te arrepientas. Nosotros aceptamos la disciplina del Señor y dijimos, bueno, Señor, hemos mentido, vamos a pagar el coche, ya está. Ha sido culpa nuestra porque Camila no debía llevar el coche y hemos mentido, ¿vale? Pero el Señor en su infinita misericordia nos ayudó con este tema. Así que, bueno, ahí está el testimonio que quería contaros. No nos vamos a tener mucho más en mí, pero como dijimos en la clase pasada, todos estos testimonios, hermanos, todas las cositas que vamos contando, nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a recordar dónde no debemos fallar y cuando estamos enfrentando la tentación o el momento de ser deshonestos, recordamos la historia de Omar, ¿verdad? Recordamos la historia de Lisbeth. El Señor nos la recuerda, el Espíritu Santo. Bien, aquí entramos ya en el tema. ¿Cómo vencer la tentación de la deshonestidad, hermanos? ¿Cómo la vencéis vosotros? ¿Qué pensáis que podemos hacer para vencer la tentación? ¿Qué me decís? Tenéis el micro ahí adelante por si alguien quiere participar. Vencemos la tentación huyendo. Sí. Sí. Hay algunos tipos de pecado o tentaciones que es mejor huir de ellas, ¿no? Y quedarse enfrentándolas. Otras sí debemos enfrentarlas, ¿no? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero en otras ocasiones debemos salir huyendo. Salir huyendo. Bueno, Howard nos aconseja que para vencer la tentación de la deshonestidad debemos pensar en el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios, hermanos? ¿Qué es para vosotros temer a Dios? Como la pregunta, el Señor me habla y dice, Señor, dame fuerza porque viendo hacer todo lo contrario a tu voluntad. El Señor dice, Señor, te debes de saber. Y para mí es caminos vivir las palabras que yo digo. Amar. Lorena, gracias. Judith. Yo pienso que el temor a Dios puede ser el respeto, ¿no? El respeto que tenemos que tenerle a Él, el sublime amor que Él nos tiene y pagó por nosotros, ¿no? Entonces ese respeto, esa veneración absoluta para Él y el Espíritu Santo es el que nos mueve, porque cuando cometemos un error, el Espíritu nos dice, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Pero entonces yo creo que está ahí adentro, entonces dice, pues uno se arrepiente, ¿no? Y ese amor de Dios hace que nosotros volvamos al camino. Porque nos dicen, nos desviamos, pero volvemos nuevamente al camino de Dios, ¿no? Es verdad, a veces el amor de Dios nos vuelve a poner en su sitio, pero en muchas otras ocasiones el castigo de Dios, la disciplina de Dios, que Dios no deja de ser amoroso cuando nos disciplina, ¿verdad? Nos vuelve al camino. Hermanos, el temor es ese respeto profundo
reverente hacia Dios. Saber que Dios nos ama. Pero yo creo que también el temor tiene un matiz de miedo. De miedo, ¿no? Cuando vemos que todos los profetas y apóstoles tuvieron un encuentro, algunos de los profetas o patriarcas tuvieron un encuentro con el Señor y cayeron al suelo espantados, porque veían la gloria de Dios y decían, ¿quién soy yo para contemplar la gloria? Voy a caer muerto, ¿no? Ese miedo espeluznante que te produce estar delante de una presencia santa. Pero por supuesto, ese matiz de miedo tiene que ser gobernado por el amor, porque la Escritura nos dice que el amor empuja o echa fuera el temor. Entonces, los cristianos ya no solemos actuar por temor puro, sino por amor. Pero creo que no debemos olvidar, ¿no? Porque yo amo a Dios, ¿no? Pero el temor, la Biblia está llena, ¿no? De temer a Dios todos los habitantes de la tierra, ¿no? Así que mostrar ese respeto profundo y reverente. Bueno, pues esa es una de las... es uno de los puntos que Howard nos aconseja para vencer la tentación de la deshonestidad. Tenemos aquí este texto, Proverbios 16:6, que nos dice, con misericordia y verdad se corrige la iniquidad, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ese pequeño matiz, temor, amor, miedo, cuando tú conoces eso y lo tienes arraigado en tu corazón, te apartas del mal. Puede ser que lo que te motive es saber que Dios te va a quitar algo, si lo haces. Pero lo mejor sería que nos motivara el saber que por hacer eso algo mal, llevar a cabo ese momento malo, nos va a quitar parcialmente la comunión con el Señor. Porque de hecho, el segundo punto que Howard nos plantea aquí es que para vencer la tentación a la honestidad, piénsalo mucho porque puede ser que pierdas la propiedad o aquello que has obtenido mintiendo o no siendo veraz, ocultando información. Puede ser. Tenemos otro texto aquí, Proverbios 13:11. Y si alguien lo lee, por favor, si escuchamos otra voz. Ahí está, hermanos. Recordad, hermanos, los proverbios son experiencias de vida de Salomón, obviamente guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Salomón observó mucho eso. El que obtiene las riquezas por medio ¿cómo explicarlo? El que obtiene las riquezas o obtiene propiedades por medio de movimientos malos, deshonestos, su riqueza disminuirá. Pero el Señor premia, ¿verdad?, al que con mano laboriosa pues quiere salir adelante. Y Howard aquí, hermanos, nos cuenta una historia o un acontecimiento de que en un momento fue con un amigo suyo a un hotel, estaban allí para dar una conferencia y demás, y su amigo quería llevarse un vaso del hotel. Cogió el vaso, lo metió en su mochila y cuando Howard vio esto, dice que empezaron a temblarle sus piernas, ¿no? ¿Por qué te vas a llevar algo del hotel? ¿Es que tú no temes a Dios? Que tú no necesitas el vaso, hermanos. Y hermanos, ¿no somos un poco así nosotros cuando vamos a un hotel y queremos llevarnos una toalla que no nos corresponde? Queremos llevarnos un vaso de cristal, que tenemos 16 en casa, pero mejor 17 que 16. Queremos llevarnos la manta del avión, cuando una manta que cuesta 2 euros. Esa tendencia constante a apoderarnos de lo que no es nuestro. Da igual si es de la aerolínea y da igual si sabes que tiene un almacén con 70.000 mantas. Lo que no es tuyo es de alguien, ¿verdad? Entonces, hermanos, puede ser que pierdas la propiedad. Mira, Howard aquí contaba el ejemplo de una chica que fue a comprar unos geranios a una tienda de estas de plantas y demás. Ella se llevó 4, pero el hombre de la caja le cobró solo una. Ella lo supo y solo pagó una y se fue tan contenta a casa. Pues dice que en una semana, hermanos, se le marchitaron 3 de los geranios y solo uno permaneció. Claro que sí, para que ella aprenda que ¿qué más te da volver y pagar 4 euros que cuestan las otras geranios? Bueno, no sé cuánto está costando un geranio ahora, ¿no? Pero hermanos, si de verdad, lo hemos dicho otras veces, si de verdad eres hijo del Señor, el Señor va a aplicar su disciplina en ti para que tú no te salgas con la tuya y para que aprendas la lección. Claro que sí, que se te marchiten los geranios, ¿eh? Que se te rompa el móvil que has cogido que no era tuyo. Sí. ¿Puedes coger el micro, Lisbeth, por favor? Así te escuchan todos.
Hay una historia también así que pasó con mi papá cuando estaba en vida. Mi hermano allá en Perú es chofer de buses y, y todo marchaba bien, pero antes de que mi hermano se metiera de chofer, era cobrador. Cobraba los pasajes de los usuarios, ¿no? De los que subían al autobús, cobraba los pasajes. Y a mi papá le pasaba de que a veces cuando él tomaba el autobús, el cobrador no se olvidaba de cobrarle a él y mi papá venía contento a casa porque se ahorró unos centavos. Hasta que mi hermano llegó a ser chofer y necesitaba cobrador porque no tenía. Y ahí me sumé yo, luego mi papá, pero mi papá tuvo su experiencia porque al ver tanta gente que subía y bajaba, se olvidaba de las caras. Se olvidaba de las caras, se ponía nervioso, porque es un montón de gente que sube y que baja, que sube y que baja. Claro. Y cuántas personas se les habrá olvidado de cobrar el pasaje. Y ahí él reflexionó, recuerdo que nos contó que reflexionó de que se sintió mal, porque él sabía en su corazón de que hubo personas que él no cobró el pasaje. Y ahí recordó cuando él venía contento a casa, cuando el cobrador no le cobraba. Y fue una experiencia, ¿no? Para aprender. Eso es lo que quería comentar. Sí, sí. Pues ahí está, hermanos, las experiencias de vida, ¿no? El Señor tarde o temprano, de verdad, si eres suyo, tarde o temprano te va a hacer que aprendas. Si no perteneces al Señor, dice la Biblia, y lo hemos recordado en otra clase, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, contra los que tuercen la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que el Señor les deja. Sí, sí, deja que algunos se enriquezcan vanamente. Deja que algunos tengan muchas posesiones, porque no son suyos, para que el amor a estas cosas les atrape. Muy bien, pues entonces tenemos estos dos puntos, hermanos. Teme a Dios, recuerda que Dios está en todo momento observándote. Pero no temas a Dios por el simple hecho del miedo, sino por ese amor y ese respeto profundo que tienes por Él. Y en segundo lugar, cuidado que aquello que obtengas, ¿sí?, que no se te vayan a marchitar los 3 geranios de más que tienes en casa, ¿vale? Muy bien. ¿Qué debemos hacer cuando hemos sido deshonestos? Porque claro, ahora mismo podremos estar recordando nosotros situaciones en las que fuimos deshonestos, ¿no? Ya os he contado un testimonio. Tengo alguno más de cuando era un chaval. Pero es que se me dio una lección el Señor y yo no conocía al Señor, pero me dio una lección que no se me olvidará nunca. Así que, ¿qué debemos hacer, hermanos, cuando hemos sido deshonestos, ¿no? Probablemente, bueno, a lo mejor estés identificando momentos o cosas que tengas en casa que no te pertenece a ti, sino al hermano de la iglesia. Recuerda, hermanos, si tenéis en casa ropa, libros o algún objeto que es de tu hermano, ve hoy a casa, guárdala en una bolsa y a la próxima llévale, ¿vale? Ahí está. Hermanos, pues restaura tu relación con Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque el primer ofendido, hermanos, cuando somos deshonestos, ¿quién es? Dios. El primer ofendido cuando somos deshonestos es Dios. Así que, primero que hacemos, nos arrepentimos delante del Señor. Decimos, Señor, lo siento, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de esa maldad. ¿Qué significa eso? Que toma eso malo que hemos hecho, lo arroja lejos de sí y no te lo recrimina. Si te arrepientes de verdad, ¿no? Así que, en primer lugar, restaura tu relación con el Señor. Qué importante es. Eso para mí, hermanos, es lo más valioso. Que me sea quitado todo, pero no mi comunión con mi Señor. En segundo lugar, restaura tu relación con la persona ofendida, ¿no? Hemos dicho, si tienes un libro, una chaqueta o algo que te ha dejado un hermano, pues vas al hermano y le dices, lo siento, llevo con esta chaqueta en casa 8 meses. No sé si la necesitabas, no me has querido decir nada por vergüenza, pero es tuya, lo siento. Y aquí tienes otra nueva. Bueno, eso ya no. Pero nos dice, hermanos, el apóstol Santiago, nuestro hermano, que debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Debemos confesar los pecados los unos a los otros. Una de las cosas que dice Howard, que hemos dicho en otra clase, hermanos, es que para mí esta enseñanza ha sido tan importante, hermanos, de que en ocasiones el Señor no permite que uno de sus hijos prospere porque no está siendo fiel en lo más pequeño.
Eso de verdad es una de las cosas que me ha dejado marcado, porque es así como el Señor pesa los corazones y las conciencias. Te pone primero en lo pequeño. No te puede poner primero en lo grande porque no estás preparado para ello. Pero necesitas ser probado en lo pequeño. Y lo dijimos en la clase pasada, lo pequeño en lo económico, sí, pero también lo pequeño en tu servicio en la iglesia. Si tú no eres capaz de venir y coger una escoba, si tú no eres capaz de venir a la iglesia y estar un rato con los niños dentro una vez al mes, si no eres fiel en lo pequeño, no pones a la disposición del Señor tus dones en lo pequeño, no esperes que el Señor te ponga más arriba. Y cuando digo arriba, no digo en un sitio más importante, porque todo es importante. Sí, pero si quizá un lugar de relevancia o aquello que estás esperando o deseando para el Señor. Sé fiel en lo poco y el Señor hará. El Señor hará, pero la iglesia lo tiene que ver. El Señor lo ve, pero la iglesia también lo tiene que ver. Y de hecho es así, hermanos, ¿no? Como se eligen a los cargos en la iglesia, ¿no? Y porque es bíblico, ¿no? ¿Recordáis aquellos diáconos que escogieron 7 hombres para atender a las mesas? Mira que no era predicar ni dar una escuela dominical. Servir a las mesas de las viudas, de los huérfanos. 7 hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo los eligieron? Viendo su testimonio. Viéndoles cómo servían a la gente, cómo servían al Señor, cómo trataban a los más pequeños, a los mayores. La iglesia, los líderes, tienen que, ¿vale? Bien. ¿Qué debemos hacer si hemos sido deshonestos? Bueno, devuelve lo que adquiriste deshonestamente. Hermanos, yo he puesto este pasaje aquí. No, este no es el pasaje. Primera de Juan 1:19 no es. Lo tengo aquí. Ahí me he colado, pero Números 5:8. En Números 5:8. Ahí me he colado. Y ahora vamos a entrar en ello, hermanos, pero fijaos. Yo no sé si cuando leí el libro antes de empezar a preparar las clases, no sé si Howard va a contar esta historia aquí o la escuché en otra enseñanza, en otra ponencia, ¿vale? Pero se contaba la historia de una mujer que había robado a su jefe, vamos a poner 1.000 euros, ¿no? Había defraudado, había robado algo por valor de 1.000 euros, o dinero en efectivo, da igual. Esta mujer salió de esa empresa y años más tarde esta mujer se convirtió al Señor. Y eso siempre le perseguía, porque hermanos, aunque tú no seas creyente, aunque tú tengas la conciencia muy cauterizada, la conciencia no desaparece. Siempre va a estar ese peso persiguiéndote, ¿vale? Obviamente cuando tú vienes al Señor, eres libre de tu conciencia, porque el Señor te hace limpio y te perdona, ¿no? Pero esta mujer tenía en la conciencia que le había robado a su jefe 1.000 euros. Cuando esta mujer se convierte, lo primero que sabe que debe hacer es devolverle ese dinero a su jefe. No sé si lo tenía en el momento, me da igual. Esa mujer ahorró durante un tiempo y luego le envió un sobre a su jefe diciéndole: lo siento, te he robado, he defraudado tu confianza, ahora me he convertido al Señor, una oportunidad más para predicar el Evangelio, ¿verdad? Me he convertido al Señor y debo devolverte lo que tomé prestado. Imaginaos, hermanos, qué testimonio más grande. Qué tremendo, ¿verdad? Una cosa que probablemente ya se había olvidado, a lo mejor el jefe quizá lo habría olvidado, ¿no? Pero, hermanos, qué testimonio tan tremendo. Y no solo eso, sino que, fijaos, la gente que se quedó en la empresa, probablemente el jefe no confiaría en nadie, porque estaría viendo quién es el que me roba aquí, ¿no? Desconfiando de todo el mundo, ahí está. No estamos amando a nuestro prójimo cuando hacemos eso. Así que esto es liberador en todos los sentidos, porque el jefe ya ha identificado quién era el ladrón, ya todos quedan absueltos de acusación, ¿verdad? Bien, pero ¿qué hago si lo que he defraudado ha sido muchísimo y no tengo dinero? ¿O qué pasa si la persona a la que debo devolverle lo que le quité, no sé dónde vive, ya no existe? ¿Qué hago? Si es una cosa que robé en mi país de origen, ¿qué hago? Bueno, pues hermanos, aquí es cuando Howard nos da este texto en Números, capítulo 5 y versículo 8, no es este texto. Vamos, lo tengo apuntado ahí, pero vamos a leerlo de la Escritura. Números, capítulo 5. Números 5, versículo 8. Si observáis vuestros subtítulos en la porción de la Biblia, hay una ley sobre la restitución.
¿Qué debo hacer si robo? ¿Qué debo hacer si tomo prestado? Esto era para el pueblo de Israel y, por supuesto, se puede aplicar para nosotros hoy también, ¿no? El versículo 8 del capítulo 5 de Números nos dice, si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido o restaurado el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Mira, esto es una cosa que tiene que hablar el Señor a tu corazón, ¿vale? No sé si debes buscar la persona que le has defraudado y decirle, mira, es tu tiempo, hice mal contigo. No sé qué es lo que el Señor está diciendo a tu vida, pero a lo mejor el Señor te dice, mira, está bien, hiciste mal, pero quiero que restituyas eso que robaste. Ahora, llévaselo al Señor. Y no sé cómo se manifiesta eso, hermanos. La verdad, no lo sé. Es una dirección muy personal. No sé si debes darlo en manera de ofrenda a algún necesitado. No sé si debes darlo de manera de ofrenda a la iglesia perseguida, a algún misionero. No lo sé. Tampoco te estoy diciendo que vengáis y, pastor, mira, toma esto, ¿no? Dice la Biblia que el sacerdote, pues a ti, toma. Los 15.000 euros que defraudé antes. ¿Te imaginas? Estaría bien, ¿verdad? De repente. Hermanos, no lo sé, pero ora al Señor. Pide su dirección, que te muestre una persona, un acontecimiento, no sé, una necesidad de alguien para que restituyas eso que has defraudado, ¿vale? Espero que no sea el caso de ninguno aquí, pero si lo es, el Señor te lo está diciendo muy claro, a ti y a todos. Bien, estos son pasos prácticos, hermanos. Bien. Y como últimamente ando muy despistado, he preparado esta parte de la enseñanza y esta mañana me di cuenta que había cargado en el Drive el archivo equivocado. Por tanto, todo mi trabajo de la semana con fotitos, habéis visto que no he subido ninguna foto, ¿no? Pues se me ha quedado en el ordenador de casa. Qué desgracia. Pero vamos a continuar con el libro porque para eso lo tenemos aquí. Así que, esto ya para terminar, estos son pasos prácticos que nos da Howard. Y una de las cosas que él incluye aquí en el libro, hermanos, es el tema de los sobornos. Uy, los sobornos. Cuidado, con intentar, bueno, aquí no pasa eso tanto en España, ¿no? Pero en algunos países de origen nuestro, te paraba la policía de carretera y tú le pasabas el carnet y un billetito debajo, ¿no? Por si colaba. Ah, ¿y esto qué? Ay, perdón, se me ha ido un billete de 50 ahí, perdón, no era mi intención. Cuidado con los sobornos y también con dejarse sobornar, ¿eh? Es tan malo lo uno como lo otro. Déjame pasar, hombre, y te doy, dime la cifra que yo te... Doris tiene alguna historia para contarnos, porque ha levantado la mano rapidito, ¿eh? Sí, hermanos, es un pequeño testemunho, hablando de honestidad y temor a Dios también. Cuando fui para mi primer empleo, tenía 18 años, y había un año que había aceitado Jesús. Y, bueno, tenía assim, caminhando um pouquinho, passo a passo com o Senhor, pero já conhecia e tinha temor. E a Senhora havia posto muito temor em meu coração. E hice um curso para trabalhar de carreira em um mercado. E quando cheguei, o dueño se acercou a mim e tudo, e disse, mira, vamos ver como tu sales hoje, na prática. Eu tinha teoria solo. E, bueno, nas primeiras horas fui bem, ele se acercou a mim, tudo, viu que passava a mercadoria toda, era amável, pero depois de 2 horas ele me chama e me agita assim, Doris, aqui só ele vende muitas pessoas mais simples, então, quero que tu hagas assim, cobra, vai passando a mercadoria e cobra um valor X, quando for entrega, assim, para entregar nas casas. Aí eu mirei aquilo e eu digo, não é certo, não. E eu não puedo. Ele, pero como tu não puedes? É fácil. Põe um valor aí, a pessoa nem vai ver. Eu digo, mira, se não vão ver, eu temo ao Senhor. Eu não vou fazer isso. E mira que era um trabalho que eu necessitava e ele me ha dicho assim, então, tu não serve para trabalhar aqui comigo, porque tu não serve para aceitar as regras da empresa. Eu digo, lo sinto, pero
yo temo, Senhor, não vou fazer isso. Isso eu era uma niña, né? Digo, não vou fazer. E assim, foi algo que me marcou muito, pero e aí aprendido muita coisa. Então, ser honesto é algo assim que empieza comigo. No meu caso, foi com esse grande temor ao Senhor. É isso que eu queria compartilhar. Gracias, Doris, por el testimonio. Hermanos, es así. El dinero mal habido es un dinero maldito. Te persigue, no lo disfrutas, rompe tu relación con el Señor. Se oye así. Relación con el Señor. ¿Sabéis una de las cosas que no conté en el testimonio del coche y del seguro? ¿Sabéis que tuve la desfachatez de llamar al hombre que iba a ser vino de testigo? Le dije, oye, ¿qué podrías decir, por favor, que el que iba conduciendo era yo? ¿Sabéis lo que me dijo este hombre, que no era cristiano ni mucho menos? Me dijo, si es para mentir, olvídate, yo no te ayudo. Resultó ser ese hombre más justo que yo. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué cosas salen del corazón, hermanos? ¿Qué cosas salen del corazón en el momento en que estás, no? Hay más impresión. Bueno, pues que el Señor nos ayude a ir limpiando nuestro corazón para que cuando lleguemos a aquel momento salga lo que hay en el corazón, que son cosas buenas, ¿no? Las que ha puesto el Señor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y después de este paréntesis en el soborno, aquí, hermanos, rápidamente, Howard nos recuerda que hay bendiciones prometidas para los honestos y maldiciones que Dios promete a los deshonestos. ¿Cómo nos encantan las promesas de Dios, hermano? Nos encantan. Pero ¿y las maldiciones qué? El Señor cumple lo que promete. Si promete bendición, bendición. Pero si promete una maldición, maldición. No nos gusta recordar la parte buena, ¿verdad? Ay, qué selectivos somos. Bendiciones prometidas a los honestos. Bueno, una relación más íntima con el Señor, ¿no? Nos dice Proverbios 3:32, el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo de los rectos. Por supuesto, esto es lo más importante, hermano. Bendición de la obediencia, de la honestidad, una relación más íntima con el Señor. En segundo lugar, una familia bendecida. Proverbios 27 nos dice, el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Qué bonito, hermanos, que en el pueblo, en tu barrio, puedan ver a la familia decir, esta es una familia honesta, se puede confiar en ellos. Esta familia era tremenda antes de conocer al Señor y mira ahora que cambió, tremendo. Recordemos, el pasado está, porque el Señor hace nueva todas las cosas, a no ser que estés andando en las mismas prácticas, que entonces ya, mal. Otra bendición, una larga vida. Bueno, esto aquí puede ser relativo o no, ¿no? No quiere decir que el cristiano que vive 110 años ha sido la persona más honesta del mundo. A lo mejor el Señor tiene un propósito con llevarte antes. ¿Bien? Y en último lugar, una bendición del Señor es prosperidad. Proverbios 15. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación. Por supuesto, eso hay que entenderlo bien. No quiere decir esto que la persona que es honesta hasta el fondo vive rodeado de lujos y riqueza. Porque una cosa son las riquezas y otra cosa son los lujos. Hay personas muy ricas que no viven rodeadas de lujos, entienden para qué es el dinero. Bien, esas son las bendiciones, hermanos. ¿Queréis oír las maldiciones? Por eso ya no nos interesa. Dicen que no. Pues sí, hay que oírlas también. Por supuesto que sí. Maldiciones reservadas para los deshonestos. Atención. Alejamiento de Dios. Si la honestidad produce un acercamiento, una relación más íntima con Dios, la deshonestidad, alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque así es como actúa el pecado. El pecado nos mata, nos aleja de Dios, nos aleja del Señor. Proverbios 3:32, ya veis qué cantidad de proverbios, hermanos, es que es impresionante. El hombre perverso es abominación para el Señor. Bien. Otra maldición, problemas familiares. Proverbios 15:27, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. Si tú sabes que ese móvil que le vas a comprar a tu hijo, se lo vas a comprar con ganancias deshonestas, eso es una maldición, hermanos. Te va a perseguir, y espero que se estropee el móvil para que aprendas la lección. Sé que lo digo así fuerte, pero ¿recordáis el ejemplo del geranio? Si el Señor hace estas cosas es para advertirnos, para disciplinarnos, porque nos ama. Bien. Por supuesto, muerte. Proverbios 21:6 dice que conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz.
es buscar la muerte. La muerte, la deshonra, el mal testimonio. Cuando nos pillan o cuando pillan a un cristiano cometiendo actos ilícitos, actos deshonestos, se le cae la cara de vergüenza al cristiano, y lo hemos dicho hoy y en otras ocasiones, se le cae la cara de vergüenza a la iglesia y el nombre del Señor es blasfemo. No podemos permitirnos, hermanos, que el nombre de nuestro amado Salvador sea puesto en oprobio, blasfemado. No, no, así no. Y en último lugar, pobreza, pobreza. Proverbios 13, 11. La fortuna obtenida con fraude disminuye. Ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, hermanos, el impío piensa que ganando de manera deshonesta se hace muy rico, muy rico, muy rico, y es verdad, obtiene posesiones, ganancias y demás. Pero la verdad es que solo se hace cada vez más pobre en su corazón, en su alma. Porque las riquezas verdaderas, las que Dios contempla, no es la cantidad de posesiones que tenga, sino la cantidad de tesoros que tengas en los cielos. Y eso se obtienen siendo obediente y fiel a Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué tal hasta aquí? Hemos terminado este punto, hermanos. Hemos terminado este punto. Espero que el Señor nos esté ayudando a reconocer las áreas, quizá, o a las personas que nos están escuchando por YouTube, a reconocer esas áreas en las que no somos honestos. Y el Señor quiere trabajar en ellas, ¿vale? El Señor despierta nuestra conciencia de esta manera, por medio de su palabra, por medio de la predicación y de otros hermanos también, ¿no? Un minuto, ¿alguien tiene algo que decir, algo que contar? Marquiño. Bueno, era más direccionado a los jóvenes, pero aquí hay pocos jóvenes, ¿no? Ya los mayores, los jóvenes están dentro. Hay esa señorita aquí, hay otro por ahí, pero muy pocos. Los demás son ya... bueno, decir que nosotros nos vamos haciendo mayores y parece ser, porque a veces estamos, yo digo eso porque a veces estamos de púlpito y alguien puede pensar, este se cree que es, la forma como dice que es más puro, es más santo. Y no, hermanos, no es esto. Lo que es que la experiencia que ya tenemos, como yo suelo decir, que los jóvenes a veces piensan, o los hijos piensan que los padres tienen una bola de cristal y que adivinan lo que va a pasar en el futuro. Yo digo que no es esto. El tema es que nosotros hemos hecho lo mismo y hemos pasado por eso, hemos fracasado muchas veces, por eso sabemos. Y ahora queremos animar a los jóvenes, a nuestros hijos, a que no haga, porque nosotros hemos pasado, hemos tenido que sufrir y hemos tenido que pagar las consecuencias, porque el Señor, a quien Él ama, Él corrige. Entonces nosotros queremos proteger a nuestros hijos para que no caigan en este error. Muchas veces orientamos, no nos hacen ni caso, y tienen que pasar por el mismo sufrimiento. Yo estoy seguro de que Gerson, lo que ha contado aquí, ha sido duro a hablar aquí en público, como habló hoy, de su tema, porque fue vergonzoso para él, para nosotros como familia, para nosotros como cristianos, porque todos estuvimos entre familia hablando de ese tema. Y claro, y hemos visto que eso puede pasar con cualquier uno. Pero con nosotros, los mayores, es más difícil que pase. ¿Por qué? Porque ya nos pasó alguna vez, ya tenemos la experiencia. Entonces, cuando eso está aquí, nosotros ya estamos más preparados para decir no a ese tipo de cosas. Porque, hermanos, a la larga parece ser que esa ventaja que vas a tener ahora, luego vas a pagar muy caro por ella. Así es. Sufrir. Y ya sabemos que una mentira llama otra mentira y llama otra mentira. En las cosas más pequeñas, sea lo que sea, cualquier cosa que tú hagas en tu empresa, en tu trabajo, cuando tú defraudas en algún punto y el Señor te ama, no pienses que eso está escondido, vas a pagar por esto. Así, hablando claramente. Sí. El Señor va a corregir y nos va a costar. Entonces yo simplemente animo a los jóvenes que no piensen que nosotros queremos ser más puros, no, es que en esos puntos nos equivocamos menos ahora, porque ya nos hemos equivocado en el pasado. ¿Qué pasa? Que de la generación mía, estoy terminando, ¿vale? Sí, no, tranquilo. La generación mía, no sé, los que tienen aquí más o menos mi edad, no había comunicación entre padres e hijos. Nuestros padres no nos estaban diciendo cosas. No hagas eso porque te va a salir así. No había comunicación. Sin embargo, hoy los padres intentan comunicar, pero ahora los hijos no quieren escuchar. Entonces, al final, pues van a pasar por el proceso del sufrir,
porque no quieren escuchar el consejo de los ancianos, y es bíblico que busquemos, como ha dicho Gerson alguna vez, el consejo de ancianos. Ancianos en la iglesia estamos hablando que no quiere decir porque tengo yo 90 años o eso. Ancianos son personas más preparadas, más capacitadas en ese sentido. Puede ser un joven, pero que si tú ves el testimonio de él, que es un joven verdaderamente auténtico cristiano, pues también es válido. Sí. No sé si he explicado. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Marcos. Hermanos, estaba pensando que si en algún momento tienes que tomar una decisión para ser más recto delante del Señor con respecto a todo lo que hemos venido hablando, y si está en tu corazón, ora al Señor, quizá de aquí a 1, 2, 3, 4 semanas, o cuando terminemos las clases, el libro, ¿verdad? Quizá quieras venir aquí y contar un testimonio y decir, mira, pastor, mira, Gerson, mira, iglesia, yo estaba haciendo esto y era un peso que me traía en la espalda, que me estaba tirando por el suelo. Pero he tomado cartas en el asunto, ahora estoy libre, ahora el Señor me ha bendecido. Ojalá, hermanos. Quizá tengamos algunos testimonios que contar, y pregúntale al Señor cuándo quiere Él que lo empiece a contar. Bien, pues entonces cerramos, hermanos. La próxima semana estaremos con el cuarto de los puntos del administrador fiel. Y el Señor ya ha venido taladrando nuestro corazón, dando pequeños dardos a nuestra conciencia. La semana que viene empezamos con generosa donación. Dar. Uy, cuánto nos cuesta dar de nuestro dinero, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Howard de lo que al Señor le pertenece económicamente, materialmente, ¿no? ¿Es bíblico el diezmo? ¿Es una ordenanza para la iglesia? ¿Cuál diferencia hay entre los diezmos, las ofrendas? Bueno, ¿cuánto debo dar? ¿Debo dar más o menos? Bueno, pues creo que esas respuestas se van a ir respondiendo durante quizá las 2 siguientes semanas, ¿de acuerdo? Yo estaré la semana que viene. Dentro de 2 semanas no estaré por temas de trabajo, así que seguramente continúe nuestro pastor con el tema, ¿de acuerdo? Pero qué importante, hermanos, saber qué dice la Biblia sobre el dar, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a terminar orando al Señor.